Nos acompaña aquí en el estudio nuestro compañero reportero Darren García, quien nos presenta justamente esta investigación en torno a los organismos genéticamente modificados. Buenos días, Darren. Hola, buenos días, Nancy. Sí, claro, vamos a hablar de estos maíces genéticamente modificados, ya que amenazan a las 64 razas de maíz que se cultivan en México, de las cuales 59 son nativas. Por ello ha habido batallas legales en tribunales, incluso contra Estados Unidos, y pues vamos a hablar sobre este tema. Justo en el marco de la iniciativa que envió el presidente el pasado 5 de febrero al Congreso de la Unión, en la cual se busca modificar el artículo cuarto de la Constitución, que define al maíz como un alimento básico y elemento de identidad nacional, destinado al consumo humano, que debe ser libre de modificaciones genéticas, como las transgénicas. Y por tanto, México se declara libre de cultivo de maíz genéticamente modificado y debe priorizarse su manejo ecológico. Para esto hicimos una diversidad de entrevistas, entre ellas está la doctora en economía e investigadora en biotecnología por la UAM, Michelle Chauvet, que ella nos define la principal problemática del maíz transgénico, que bueno, el maíz, como se sabe, naturalmente es de polinización abierta. Entonces esta es una de las principales problemáticas y así es como ella explica la polinización abierta justamente. Eso quiere decir que una mazorca de maíz se cruza con otra por el viento, o sea, en realidad es un intercambio de polen que se hace entre las plantas y entonces un intercambio entre un maíz nativo y un maíz transgénico se conoce con el nombre de flujo génico, y este flujo génico puede llegar a afectar pues al nativo en cuanto a tener información que no tenía de origen. Entonces ese sería algo que una vez que se libera al ambiente ya no sabemos biológicamente qué va a pasar, o sea, va a haber este cruzamiento, esta polinización, pero está ya comprobado que hay este flujo génico, entonces podría afectar a lo que corresponde a nuestras variedades nativas de maíz, que después se fueran perdiendo algunas que tuvieran ya estos genes que no le correspondían de entrada, ¿no? Eso sería en cuanto a la biodiversidad. Y esta posibilidad de que los maíces nativos de México pues se contaminen no es algo que esté en lo etéreo. Esto ya pasó en México, ya se ha comprobado que los transgénicos en algunas semillas que son de libre polinización, como el caso del maíz, pues se contaminan. Eso sucedió de forma muy dramática en el caso del algodón. Hay que recordar que de hecho en Contralínea revelamos cómo el algodón en México es totalmente transgénico, incluso los árboles silvestres de algodón ya son transgénicos precisamente por esta contaminación, y de ahí la importancia de que se limite la entrada, o más bien se prohíba de forma total la entrada de transgénicos a México. Y en el caso del maíz amarillo, pues lo decíamos en otro programa, tiene que venir quebrado para evitar que tenga esta capacidad de germinación y al final acabe contaminando a los otros maíces. Darren, en esta investigación, ¿qué más encontraste que sea importante para nuestras audiencias? Bueno, a partir de esto también es importante mencionar que estos transgénicos afectan aún más a países que tienen una gran riqueza biológica, y uno de ellos es el caso de México. En México hay diferentes investigaciones internacionales que dicen que surge el maíz en México justamente entre hace 8,000 y 10,000 años. Entonces, también este grano tiene mucha riqueza cultural, no solamente biodiversa. Entonces, es el cultivo que más se produce en México. En prácticamente de 4 de las 5 regiones en las que se divide México se cultiva principalmente el maíz. Solamente en la sur-sureste se cultiva la caña, como el otro transgénico, ¿no? México, por ejemplo, según el ciclo de mercado 2022-23 del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, se consumieron
19.235.000 toneladas en ese año. Aparte, hay investigaciones que dicen que 196.4 kilogramos per cápita se consumen al año en México. Entonces, esto da un margen de cuán importante es el maíz para las y los mexicanos. También, pues este es un tipo de tecnología que surge en el siglo XX a partir de la llamada Revolución Verde. Esta Revolución Verde, que empieza con el uso de plaguicidas, fertilizantes, herbicidas, en Estados Unidos, claro, con el motivo de incrementar la productividad y con esta excusa también de que acabar con el hambre en el mundo. Sin embargo, luego de estos fertilizantes llegaron justo los organismos genéticamente modificados, que son precisamente resistentes a plagas y herbicidas. Pero esto se le conoce como tecnologías como forma de poder. Así lo refiere la doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, Arcelia González, en la cual nos explica qué quiere decir estas tecnologías como forma de poder. Es porque ha estado en gran parte este desarrollo de la biotecnología moderna en manos de empresas transnacionales, por un lado, ¿no? Y por otro lado, también algunos gobiernos de algunos países más industrializados, llámese Estados Unidos, también han intentado promover, utilizar y apoyar el crecimiento y el desarrollo digamos que me voy a enfocar mucho a la biotecnología moderna porque es el tema que más interesa hablar para referirnos al maíz transgénico. Evidentemente podríamos hablar de otras tecnologías como formas de poder, pero pensando en que el interés es hablar del maíz transgénico, me parece que esta visión de la tecnología como poder tiene mucho que ver con que ha estado centrado el desarrollo en grandes empresas transnacionales. Por darle algunos nombres, está Monsanto, ahora Bayer, está DuPont, está Cargill, están varias empresas que están interesadas en el desarrollo de la biotecnología moderna. Y esta visión de poder se nota, por ejemplo, en que en México el 80% de la producción de semillas híbridas está en manos de transnacionales. Esta concentración de la producción de semillas utilizando tecnología de punta, llámese biotecnología, pues hablan del poder que usan, términos de concentrar la producción con este poder que tienen, apoyadas por disposiciones del gobierno, pues quedan, digamos, en detrimento de posibles beneficios, no solo los pequeños productores o los campesinos o comunidades indígenas, que también lo están, sino toda la sociedad en general ya no se ve tan beneficiada porque el criterio de sus ganancias y poder es lo que prevalece sobre todo lo demás. El tema del poder y por qué afecta a los pequeños productores o campesinos o indígenas es que ahora son ellos los vendedores de semillas, ¿no? O sea, históricamente hablando, no era así que las transnacionales tenían la concentración de la producción y comercialización de las semillas, ¿no? Llámese de maíz, de frijol, algodón, etcétera. Eran mucho los pequeños productores, campesinos, obvio, grandes productores, pero ahora este poder tiene que ver con la concentración que tienen las transnacionales y que tienen muchas estrategias de control, ¿no? Venden la semilla, más el agroquímico, más el fertilizante, más el herbicida, te venden el paquete completo, ¿no? Y entonces, esa forma de concentrar toda esta, todo lo que implica la producción y venta de semillas, hace que ellos tengan ese poder y que, pues digamos, estemos con problemas de seguridad alimentaria, al menos en términos potenciales, ¿no? Si no es que ya reales, porque pues importamos maíz, ¿no?, de Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues porque hemos dejado en manos de la iniciativa privada la producción de semillas tan importantes como el maíz.
Y el tema de los maíces transgénicos, porque hay que impedir esta entrada, pues también tiene que ver con el hecho de que México es centro de origen y biodiversidad de este grano particularmente. El lunes pasado ya les presentábamos pues también esta, digamos, llamada de atención que hacen las organizaciones y que hacen expertos, sobre todo en la campaña Sin Maíz No Hay País, en el sentido de que los transgénicos, pues es una lucha mundial, no es una lucha solo de México, de los mexicanos que consumimos pues de forma prioritaria este grano a través de la tortilla, pero también a través de otros alimentos que tienen origen en el maíz, sino de la humanidad en general, porque si ganan aquí en este panel internacional los transgénicos significa un golpe para el resto de la humanidad que ya va a estar condenada a estos organismos genéticamente modificados. Hay ya evidencia científica de que causan cáncer, entre otras enfermedades terminales, y también el asunto de esta llamada de atención tiene que ver con el hecho de que si en agosto México no presenta una buena réplica, pues entonces muy probablemente ganará Estados Unidos. En esta investigación que hiciste, Darren, ¿qué más te ha llamado la atención? Claro, es importante señalar que con las tecnologías, con estos paquetes tecnológicos a partir de la Revolución Verde, viene también la llamada de los derechos de obtentor. La persona obtentora es aquella física o moral que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal de cualquier género y especie. Así lo define la Ley Federal de Variedades Vegetales, una ley mexicana publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1996 durante el gobierno del priista Ernesto Zedillo. Bueno, con esto, estas leyes se acomodan mucho a la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, que las siglas en inglés se dice UPOV, que esta organización intergubernamental surge, dicen ellos, con el fin de proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad. México es parte de UPOV desde agosto de 1997. Y bueno, como parte de esto es que se cambia la legislación y entran una serie de normas para adaptarse justo a este sistema internacional. Y en la misma ley mexicana dice que esta persona obtentora, como ya lo definimos hace rato, tiene el derecho de aprovechar y explotar una variedad y su material de propagación para producción, reproducción, distribución de venta, por sí mismo o de terceros, con una duración de 15 a 18 años según la especie, siempre y cuando sea nueva, distinta en sus caracteres, estable después de reproducirse y homogénea. Además, bueno, con UPOV se hicieron dos figuras, una de 1978 y una de 1991. México está en la primera de 1978. Sin embargo, Arcelia González nos comentaba que hay presión internacional para que México se adscriba a la de 1991, que es pues más rigurosa. Esta pasa de 20 a 25 años estos derechos que tiene la persona obtentora, lo cual nos comentaba la doctora que pues evidentemente en 20 años ellos ya tienen otra innovación, entonces las personas, las empresas transnacionales, entonces pues nunca se logra alcanzar esta tecnología. Lo cual afecta directamente a personas campesinas o pequeños productores que marca en la misma ley que, como ya lo habíamos comentado, el problema viene aunado, ya que al ser el maíz de polinización abierta, se podría contaminar con genes que no tienen por naturaleza los maíces nativos, con estos transgénicos de empresas transnacionales, lo cual generaría que si estos pequeños productores pretenden vender esas variedades, aunque ellos no tengan idea de que están ya contaminados, entonces pueden ser sancionados. Así lo maneja el artículo 48 de fracción 7 de la ley mexicana de variedades vegetales, que indica que se multará con 2,000 a 10,000 días de salario mínimo por aprovechar o explotar una variedad vegetal protegida o su material de propagación para su producción o distribución o venta sin la autorización del titular. Lo cual actualmente, con los salarios mínimos que entraron a partir del 1 de enero de este año 2024, podría ser que para el norte del país
haya infracciones desde 749,780 pesos a 3,748,000 pesos. Para el resto del país que van de casi medio millón hasta 2,5 millones de pesos. Esto es un poco de la problemática que tendría que ver con las infracciones. Y vamos a recuperar parte de lo que te dijo la doctora Arcelia González Merino, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, y regresamos. Justamente nosotros nos adscribimos en el 96, 97 casi, a una figura de propiedad intelectual que se llama UPOV 78, ¿no? Y que con esta figura se permite en México que las variedades vegetales se puedan proteger. ¿Qué significa proteger? Pues que el que innova o le logra una característica considerada de altura inventiva y de mejora en la variedad, puede protegerse vía derechos de obtentor. Entonces, esta propiedad, esta capacidad de proteger, digamos, ¿qué protege? Pues que si tú quieres usar su variedad mejorada, con características diferentes a las demás, hay que pagar regalías, ¿no? Por usar la variedad mejorada. Y hay que pagarla pues por años, ¿no? Pueden ser hasta 15 años, bajo esta figura de UPOV 78. Hay ahorita una presión fuerte para que México se adscriba a un sistema de protección más riguroso, que es UPOV 91, y que pues hay problemas justo para los campesinos. UPOV 91, aparte, el periodo de protección es más largo. Con UPOV 78 es 15 y 18 años para árboles y vides. Y UPOV 91 son 20 años para variedades vegetales y 25 para árboles y vides. O sea, imagínate, que van a compartir la innovación o cómo innovaron después de 20 años. Evidentemente, todos esos años que pasan donde tú no puedes saber cómo se hizo la innovación, en 20 años ellos ya tienen otra innovación, ¿no? La carga de la prueba significa lo siguiente: el que tú tengas en tu campo o en tu cosecha una variedad transgénica que no plantaste, no te exime de tener que pagar regalías al propietario de la innovación. Ese es en general como se rige el sistema de propiedad intelectual a nivel internacional, ¿no? Y pues nosotros al ser parte de UPOV y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pues hemos adquirido esas disposiciones también como válidas. Y bueno, es muy complicado, ¿no? Porque se dice, por ejemplo, que el maíz es una variedad de polinización abierta. Eso significa que el maíz se cruza pues, con cualquier otra variedad, incluida una variedad transgénica. Y podría, si al lado hay una cosecha de transgénicos, podría contagiarse y entonces, sin querer, tener que pagar regalías. Eso es posible. Pues aquí parte de estas, digamos, tragedias de la humanidad, donde se hablaba de una revolución verde que traería las respuestas a la hambruna generalizada, sobre todo en países en vías de desarrollo, como toda la región africana, que se mantiene en una situación de pobreza y vulnerabilidad, pero también otras regiones de la propia América Latina y del Caribe. Ni siquiera podemos hablar
hablar de que eso fuera una respuesta, toda vez que ya ahora se sabe, se conoce de los riesgos y peligros de que estos maíces y en general la biodiversidad se contamine con estos transgénicos, y también de los peligros para la propia salud humana. Hiciste otras entrevistas, Darren, ¿por qué no nos las presentas? Claro, también hablamos con Montserrat Telles, que es integrante de la organización Semillas de Vida y también parte de la campaña Sin Maíz no hay país, que nos habla de este cambio entre los gobiernos anteriores y el gobierno actual. Sí, vamos a escuchar qué nos dijo. Esos gobiernos vendieron nuestra agricultura, ¿no? Básicamente lo que sucedió en los años 90, desde los 80, fue un giro de la política agrícola hacia una perspectiva neoliberal, ¿no? México llevaba varias décadas, pues ya así como que con visiones contrastables entre, sí, por un lado la reforma agraria, el reparto de tierras, ¿no? Que se prolongó por décadas, un concepto de Estado responsable de ciertas actividades en las cuales había un conjunto de instituciones que sostenían la estructura de producción agrícola, bueno, no solo de producción, de distribución incluso, ¿no? En donde la gente ya tenía, o sea, no solo había apoyos desde la producción, sino ya tenía garantizadas las ventas, había precios, ¿no? Establecidos, etcétera. Todo eso, pues, se desestructuró por completo en este contexto de cambios, en estos gobiernos que mencionas, y se dejó vulnerable al sector campesino, que es quien produce la gran mayoría de nuestros alimentos. Con este gobierno logró llegar gente, posicionarse en distintos espacios dentro del gobierno, pues gente que ha estado en la lucha, ¿no? Desde hace muchos años. Y esa gente ha sido muy congruente en su labor dentro del gobierno. Ahí tenemos, por ejemplo, el programa de producción para el bienestar, que ha sido uno de los principales programas que ha logrado empujar el cambio de paradigma productivo en nuestro país, ¿no? Acompañando a pequeños productores para producir en términos agroecológicos. Y bueno, hemos tenido pues un conjunto de reformas, ¿no? Modificaciones al marco normativo que han pues generado condiciones distintas de lucha, ¿no? Tenemos ya una ley de fomento y protección del maíz nativo, por ejemplo, que, bueno, el reglamento está ahí parado, pero cuando en las décadas pasadas hubiéramos pensado que hubiera una ley de este tipo, ¿no? Tenemos esta posición del decreto presidencial, bueno, el decreto de 2020, que luego fue sustituido por el de 2023, en el cual, ¿cuándo hubiéramos imaginado que hubiera sido posible tener una posición frente a Estados Unidos en la cual dijéramos no queremos importar ese maíz porque estamos protegiendo la salud de nuestra población, nuestro medio ambiente, nuestra riqueza biocultural, nuestro patrimonio biocultural, ¿no? Entonces, pues desde luego que no podemos ignorar que hay contradicciones dentro del gobierno, ¿no? Hay contradicciones, que es parte, yo creo que de la naturaleza del ejercicio del poder, ¿no? En donde hay negociaciones, en donde pues hay distintas fuerzas que empujan hacia direcciones incluso opuestas, y con eso hay que navegar, ¿no? Y es que, como dicen las entrevistadas, me parece a mí que ya debería de considerarse incluso un delito contra la salud la importación de transgénicos. Está demostrado que hacen daño a la salud, está demostrado que hacen daño a la biodiversidad, y esto debería de tratarse ya como un tema incluso de carácter criminal. Pero bueno, más allá de eso está esta iniciativa del presidente López Obrador para prohibir definitivamente los transgénicos en nuestro país, y pues todos estos digamos esfuerzos también de parte de organizaciones como la campaña Sin Maíz No Hay País y también Semillas de Vida. ¿Qué más te comentaron las entrevistadas, Darren? Bueno, también de las entrevistadas, que es Beatriz Rendón, que es doctora en ecología por la UNAM, coincide con la doctora Michelle Chauvet en que México no necesita maíz transgénico. Hay que recordar que maíz transgénico hay dos variedades, uno que es en contra de plagas y otro que es resistente a herbicidas, que de hecho se descubre en México desde 2001 en la Sierra de Oaxaca,
que existen ya estos transgénicos e incluso la Comisión para la Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte puntualizó que no cabe duda que los transgenes ya están presentes en el maíz mexicano y se propagarán. Bueno, ellas coinciden en que no es necesario tener este maíz y así lo dicen ellas. Ellos siembran en el periodo otoño-invierno. No hay tantas hierbas porque no hay las condiciones. Entonces el maíz resistente a herbicidas no les viene a funcionar. Y el resistente a plagas tampoco, porque por el invierno pues tampoco hay plagas. Este maíz que es resistente a este insecto, pues no es muy necesario, o sea, no es funcional, porque realmente en México no tenemos ese problema tan grave de esa plaga como en Estados Unidos. En Estados Unidos sí es una plaga muy, muy importante, pero aquí es más la cuestión de herbicida, ¿no? En realidad. Pero pues es que México es un problema, o sea, realmente México es un caos, ¿no? El campo está totalmente descontrolado y pues ya no sabe ni quién lo siembra ni para qué, ¿no? Sinceramente. Uh-huh. O sea, por ejemplo, es lo que te iba a decir, o sea, si por ejemplo, si en el norte del país se autorizan la siembra de eventos transgénicos para forraje, pues obviamente no les va a servir la línea transgénica que tiene que ver con gusano, porque supone que nunca va a llegar a la reproducción de ese maíz, entonces ese no sirve, pero sí necesitan el que es para resistente para herbicida, ¿no? Entonces eso es lo que te digo, o sea, pero pues, o sea, tú encuentras que están los dos en todos lados. Hay parte de los riesgos que se tienen con estos transgénicos. Darren, ¿qué más te dijeron las entrevistas? Claro, bueno, pasamos a esta parte de la disputa en tribunales, que llega desde 2013, cuando la Suprema Corte, a partir de una demanda colectiva, que son parte 53 personas, desde campesinos, investigadores, el 5 de julio de 2013, se demanda a Zagarpa, a la Semarnat, así como a empresas transnacionales que buscaban instalarse junto a sus transgénicos en México, con el fin de que se declarara que se ha liberado al ambiente de forma voluntaria o involuntaria organismos genéticamente modificados de maíz en lugares no permitidos y en actividades no autorizadas. Con esto, la Suprema Corte ese año ordena a las secretarías abstenerse de realizar actividades tendentes a otorgar permisos de liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados del maíz. También está esta parte del decreto presidencial que se da el 13 de febrero del año pasado, en el cual se prohíbe que entre maíz transgénico para las tortillas y la masa, con la cual es uno de los principales argumentos para que Estados Unidos implementara esta controversia en un panel del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el cual, pues ellos dicen que México no tiene sustentos científicos para prohibir precisamente esto, ¿no? Después de todo lo que le hemos comentado, pues queda claro todos los sustentos científicos que tiene. Sin embargo, así es como nos lo comenta Montserrat Telles, la integrante de Semillas de Vida, ambos casos. Pero bueno, en términos comerciales, como mencionas, pues sí hay una moratoria que se ratifica en 2021. Esto se da en el marco de un juicio, de la demanda colectiva que se inicia, ¿no? En donde hace 10 años, en 2010, casi 11 años, se inicia la demanda colectiva, donde esta colectividad, con esta figura jurídica, presentan esta denuncia a distintas instancias de gobierno y corporaciones semilleras para que no se permita la siembra, ¿no? La liberación de maíz genéticamente modificado. Pues 10 años vino esta moratoria. Esta decisión es, en tanto no se decida, no se toma una decisión final en el juicio, en tanto el juicio no acabe, ¿no? Entonces, pero dice, por lo mientras, pues como la materia del juicio puede verse afectada si no ponemos este freno, o sea, cuando terminemos el juicio ya va a estar contaminado todo el maíz y permitimos que se siembre. Entonces, toma esta decisión la Suprema Corte, que lo ratifica, y sin embargo, dentro del juicio, pues el Día del Maíz, el 29 de septiembre del año pasado, justo se dio una primera decisión del juez
no se nos da la razón, ¿no? A la colectividad demandante. Entonces, bueno, no se acaba el juicio, vamos a una segunda instancia, pero pues no fue en nuestro favor, ¿no? Cuando ya en ese momento pudo haber sido una decisión trascendental. Para nosotras este conflicto, este panel de controversias, es una expresión más de que las grandes corporaciones van por todo, ¿no? No van a dar ni un paso atrás en su afán imperialista, ¿no? De controlar por completo el mercado de maíz en nuestro país, ¿no? A través de los organismos genéticamente modificados. Y ese afán imperialista es el que prácticamente reina en todo el planeta, y por eso decíamos, si México pierde la humanidad. Darren, pues con esto llegamos al final de tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nancy, y muchas gracias a toda la audiencia.